estamos. Así ya no tenemos que cambiar. Perfecto. Buenos días, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy, que es el 14 de noviembre, y estamos ya a unos cuantos días de la celebración de Acción de Gracias, pero esta semana se celebró el Día de los Veteranos. El jueves fue el 11/11 y le damos gracias a Dios por todos aquellos que sirvieron, el papá de la hermana Ruth que anduvo por allá y 2 de sus tíos y otros que han servido, 4 dice la hermana Ruth. Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para estar aquí y poder seguir adelante. Gracias porque todavía estamos. Gracias porque todavía estamos. Para los que no se han dado cuenta, ya cambiamos el púlpito, así que van a ver un poquito diferente ahora, pero combina con el saco del hermano, entonces no se va a ver mucha diferencia. Vamos a orar, hermanos, para encomendar en las manos de Dios. Póngase cómodos los que están ahí en su casa, prepárese para la lección del día de hoy, que es confianza después del fracaso. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, en el nombre de Cristo, encomendamos en tus manos preciosas el tiempo de esta clase. Bendecimos a cada uno de los oyentes que están ahí en sus casas, bendecimos a los presentes, bendecimos al hermano que va a ser el expositor. Tu palabra ya es bendita, Dios, pero bendice lo que se va a exponer, que no sean los pensamientos o las ideas del hermano, sino las tuyas, que puedan llegar directamente a las personas que tienen una necesidad y que ésta pueda ser satisfecha en esta mañana. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, el hermano Justino se queda con ustedes. Adelante. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Espero que ya hayan despertado. Más o menos. Muy bien. Vamos a ver, confianza después del fracaso. La idea central es: confía en Dios para que redima tus fracasos. Es la página 100 de nuestro curso. Aplicación para la vida. Un domingo se me acercó un hombre para contarme su historia. Unos 10 años atrás creyó que lo llamaba como misionero al sudeste asiático. Contra viento y marea se propuso hacer todo lo que fuera necesario para lograr su propósito. Conversó con el pastor, con los líderes de la iglesia y con sus amigos más cercanos, pero no encontró el apoyo que esperaba. Todos le dijeron que se alegraban por su interés misionero, pero era necesario que creciera más en la fe, que madurara un poco más y que tuviera más experiencia ministerial. El pastor le dijo que más adelante estaría gozoso de enviarlo, pero él no quiso ir y decidió irse. Lo vendió todo y se mudó al país al que se sentía llamado, pero no le fue bien. Y 2 años más tarde tuvo que volver. Ay, en México se oye medio feo, mejor ni les digo. Bueno, regresó arrepentido y regresó a la iglesia que lo recibió con mucho amor. En estos momentos es el director de misiones de su iglesia. Él me dijo que puso su confianza en Dios y que reconocía el error que había cometido. Los hermanos de la iglesia lo recibieron con agrado y él tuvo un nuevo comienzo. ¿Por qué fracasamos? Muchas veces el motivo principal del fracaso estriba en que nosotros hacemos un capricho antes que la voluntad de Dios. Como dicen los chavos, me late, me latió, yo puedo, soy Superman. Y de repente se cayó la misión. Tuvo que regresar. No le fue bien, fracasó.
porque no tuvo realmente el consejo de Dios, sino solo oyó su capricho. Algunos dicen que la diferencia entre el amor y el capricho, y esto lo dijo una persona medio especial, que era Oscar Wilde, era que el amor era más efímero y el capricho era por más tiempo. Y a veces nos aferramos sin saber realmente si estamos llamados o no. ¿Por qué? Por nuestro capricho, por amor propio, por decir yo pienso, sin tomar en cuenta realmente la vocación y el camino que Dios nos tiene preparado. Y es muy difícil saber a veces esa diferencia tan sutil. Y aquí lo que le faltó al hermano era preparación, verdadera vocación. Por eso no fructificó su misión. No le tocaba a él en ese momento ser misionero. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Muchos en México dicen que cuando pasa eso se aceleran. No medimos. Nos aventamos. Había un personaje que así era, que le llamaban el Borras. Se avienta como el Borras. Y sí, así pasa. Tengo que construir este muro, pero no sé mucho de albañilería. Aún así lo construyo. Si sale un poco de lado, ni modo. Luego lo corrijo. Y lamentablemente tenemos esa situación de no concentrarnos. Yo puedo ser luchador y yo me voy a aventar al ring y le voy a ganar al primer enmascarado que me encuentre. Y me pone una golpiza. Hizo trampa. Y no aceptamos que no teníamos la preparación para estar arriba de un ring. Y esto lo vemos en casos normales. En la iglesia es lo mismo. Yo quiero ser pastor, pero necesitas estudiar mucho. No, yo quiero ser pastor. Dios me ha llamado con esa vocación. Es más, ya hasta tengo un diploma de una escuela, de una iglesia o de un instituto patito. Y ya soy pastor. Y de repente, para colmo, le dan una iglesia. Y la iglesia se destruye. Porque no estaba preparado para hacerlo. No tenía vocación, no tenía preparación. Ni mucho menos llamado de Dios para hacerlo. Era su capricho. Yo lo quiero hacer, yo. Y no toman en cuenta al que debe de guiarnos por qué camino debemos de seguir, que es Dios. Esto es hipotético, aclaro. No digo que alguien o algo está haciendo esto, aquí en la iglesia menos, ¿ok? Fue de un amigo que pasaba por algún lugar, quién sabe de dónde, pero bueno. Mira, ¿por qué no quiere? Otra vez. Ya, ahí así jaló. Otra vez iba a hacer eso. Muy bien. Vamos ahora a ver la palabra. Génesis 16, del 1 al 5. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Ese Abraham era un caso bueno. Aquí, ¿quién la propuso? La mujer. El pobre Abraham tuvo que ceder a los deseos de la mujer. ¿Estamos de acuerdo?
Pobre, Era una víctima el pobre Abraham. pobre criatura. Sí, sí, sí. Sarai, la esposa de Abraham. Ah, no, esto ya lo vimos, perdón. No, es que regresó aquí, en el mío. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer, hasta con su moñito y todo. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar. Los adultos ya saben a qué tipo de relaciones me refiero. ¿Estamos de acuerdo? A los niños díganle que estaban escribiéndose cartas. Bueno. Y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus manos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. ¿Y por qué se enojó Sarai? Hay en los seres humanos metamorfosis. Vamos a hacer un símil. Cuando en una oficina el jefe convierte en amante a su secretaria y va de visita a la esposa, ¿la mirará con aprecio la secretaria a la esposa? ¿O la esposa a la secretaria? ¡No! Si sabe la situación, se puede poner el asunto muy feo. No se lo recomiendo. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay ese cambio? Es lo que se conoce como marearse en el ladrillo. Ya no se siente la esclava, ya no se sintió la secretaria, sino la señora, la dueña. Y por lo tanto, a la esposa estéril, ¿ya? No se cortó. ¿Listo? ¿Ya? Ok. A la esposa estéril, pues la hacía menos, la despreció. Literalmente le decía: mira, yo puedo embarazarme y tú no. Y eso entre mujeres creo que provoca serios conflictos. Porque no va a aceptar la esposa que el amante sí pueda darle un hijo, aunque ella le haya dado permiso. Aquí Abraham no le engañó en su momento a su esposo, ¿sí? La pobre víctima de Abraham, pues simplemente él quiso complacer a su mujer y le dijo: sí, yo hago lo que tú digas. Sí. Pero es lo que pasó aquí. Ahí es la inocencia total de Abraham. Y lo malo es que entre mujeres normalmente se llevan muy bien. Nunca hay chismes, nunca hay rivalidades, y menos por un hombre, ¿verdad? Eso es 2 milenios antes del actual. No quiero que piensen que en la actualidad pasa eso. Si todas las mujeres se llevan re bien, y más sabiendo que hay una relación extramatrimonial, ¿verdad? Aquí si nadie dijo amén. Bueno,
Bueno, supongo entonces que creo que tiene todavía un poco de vigencia. Entonces aquí vean al pobrecito Abraham que ya tiene a su momento a su criatura. Y Sarai, pues nada, en su momento envidiosa, estaba fúrica, celosa. Pero si ella le dijo que fuera la esclava con él, ¿dónde está el pleito? Pero cuando los celos aparecen, las pasiones se desbordan y la sangre llega al río. ¿O no? No sé por qué ese sentimiento de propiedad de la mujer hacia el hombre. Él es mío y de nadie más. Y aquí ella le dio permiso de estar con Agar. ¿En dónde está aquí el pecado del pobre Abraham? En nada. ¿O sí? Le hubiera dicho, no, yo no puedo aceptar eso. No podemos contagiar a la mujer. Ahora, aquí faltó algo. Ni Sarai, ni Abraham, y menos Agar, pidió consejo a Dios. Lo hicieron de motu propio. Entonces, las consecuencias que tuvieron, simple y llanamente, son algo que ellos mismos se buscaron. Porque no tomaron consejo de Dios. Y a veces así le hacemos. Dios no me dio esto, pero yo voy a hacerlo por este camino. Por un camino B, un camino alternativo. El plan 2. Y lamentablemente no le funcionó. Y no tanto porque no naciera el niño, sino porque ahora la esclava se sentía ama y la miraba con desprecio a su dueño. Recordemos que Agar era simple y llanamente una esclava, y en esos tiempos una esclava era una cosa. Era como tener un zapato, era como tener una bolsa. Y creo que a la mujer no le gusta que la bolsa la vea feo. Entonces, simplemente aquí lo que pasó fue que no pensó todas las consecuencias y todo lo que sentiría Sarai con respecto a Agar. Vamos a ver el contexto. Fracaso semánticamente es malogro, resultado adverso de una empresa o negocio, suceso lastimoso, inopinado y funesto, caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento, disfunción brusca de un órgano, dicho de una embarcación cuando ha tropezado con un escollo. Es romperse, hacerse pedazos y destruirse. Es sinónimo de revés, decepción, caída, fallo, hundimiento, frustración, escalada. Teológicamente, Satanás pone pensamientos de fracaso en nuestra mente. Es una de sus armas favoritas. Cuando alguien toma la decisión de suicidarse, lo primero que piensa en su mente es que su vida ya no tiene sentido, que ha fracasado totalmente y que por lo tanto no tiene ningún tipo de esperanza. Y ese pensamiento es de Satanás. Hace que todo sea negro, hace que todo sea devastado, porque lo que importa es que la persona piense que ha fracasado. Si estimamos en Cristo, el fracaso jamás será definitivo.
Si estamos en Cristo, el fracaso jamás será definitivo. Dios utiliza las cosas buenas y malas que pasan en nuestra vida como pruebas para hacernos más fuertes y cumplir el plan que tiene para nuestras vidas. Hay que buscar a Dios cuando fracasamos. Si es por nuestro pecado, hay que confesarlo a Él, recibir perdón y ser limpio de nuestra injusticia. Pero debemos arrepentirnos de corazón. Si fracasamos porque descuidamos disciplinas espirituales como la oración, estudio de la palabra o la comunión con los hermanos, hay que volver al camino correcto. Dios nos dará fuerzas para continuar adelante. El pueblo cristiano no es un pueblo de fracasados. Y aquí el fracaso no quiero que lo tomen con una connotación monetaria, porque entonces solamente los ricos serían salvos, y eso no es cierto. Fracaso es cuando realmente no confiamos en Dios y hacemos nuestra voluntad. Cuando hacemos cosas ilógicas, irracionales, y lo único que traen es pesar, dolor y angustia. Hay que reconocer cuando ese fracaso se debe a nuestra altivez y pretendida autosuficiencia. Debemos, para evitarlo, pedir consejo a Él, a Dios. Nos libera de la obligación de ser perfectos. Nos da fortaleza, sabiduría y fe. Siempre y cuando nos humillemos ante su presencia y hagamos su voluntad. El fracaso en la Biblia es un desvío de la voluntad de Dios. Salmos 14:3. El fracaso es una maldición de Dios cuando no se da honor a su nombre. Malaquías 2:2. Cuando no se oyen las palabras de Jesús y no se ponen en práctica. Es como el hombre que edifica su casa sobre arena. Mateo 7:26. En Miami recientemente hubo un edificio que se hundió. Y una de las causas es que estaba junto al mar, que sus cimientos ya estaban corroídos y por lo tanto no hicieron los arreglos necesarios y esa construcción, ¿qué pasó? Se vino abajo. Casi más de 30 muertos conocidos, quizás haya más. ¿Y por qué se dio? Porque no le dieron mantenimiento y lo construyeron muy cerca de donde el mar destruye y corroe cualquier acero que le ponga. Y aquí es algo bien interesante. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el canal de Suez y de Panamá? ¿Cuál creen que es? El de Suez tiene agua salada. El de Panamá tiene agua dulce. ¿Cuál creen que corroe más a los barcos? El agua salada. Exactamente. Entonces, si a un barco lo puede corroer el agua salada, imagínense unas varillitas de un edificio. Desde luego que sí la pueden corroer. Por eso, tengan mucho cuidado dónde construyen, con qué construyen y cómo construyen. Para evitar ¿qué? Un fracaso. ¿Ok? Muy bien. La niña dice también que sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Muy bien, es lo bueno. Muy bien. Del 1 al 6 se refiere al nacimiento de Ismael. Del 1 al 4. Las siervas o esclavas serán consideradas tanto como propiedad
como una extensión legal de sus amas. Sarai pudo tener a Agar para cumplir tareas domésticas y ser usada como subrogante de su propia esterilidad. En la actualidad se habla de lo que se conoce como los vientres subrogados, que es cuando la fecundación se realiza en otro útero, no en el de la mujer. Aquí en este caso vemos que no es tan nuevo. Ya desde tiempos bíblicos se hacía esto, pero a través de los esclavos. Los esclavos eran cosas, pertenecían en este caso a Sarai. Agar era propiedad de Sarai y la utilizaba quizás como su criada, pero también para que tuviera sus hijos, porque los hijos de esa esclava no serían de la esclava, serían de Sarai. Versículo 2, arreglo contractual. Para la esterilidad, el concubinato no era visto como poligamia. En Israel, si la esposa era estéril, era permitida la poligamia, y en la Biblia se dieron casos antes del periodo de la monarquía. Entonces, de acuerdo a la lógica bíblica de ese tiempo, lo que hizo Sarai era correcto, no era reprochable. Humanamente y racionalmente era válido, porque Agar era extensión de la propiedad que tenía Sarai sobre ella, y el fruto que tuviera, como si fuera un ganado, le pertenecía a Sarai, no a Agar. En Roma era muy distinto. En Roma, el hijo dependía o tenía la suerte de la ciudadanía o no de la mujer. Si una esclava concebía, era esclavo. Si una ciudadana romana concebía, era ciudadano, porque seguía el estatus que tenía la mujer. Versículo 2, perdón, no, eso ya lo vimos. Versículos 3 y 4. Madres subrogantes aparecen con Agar y las dos siervas de Raquel y Lea, Génesis 30. No hubo contrato porque eran extensión legal de sus amas, y cualquier niño era considerado como hijo de su ama, siempre con una posición legal inferior a la esposa. Versículos 5 y 6. Las mujeres obtenían honor por medio del matrimonio y de los hijos. Agar menospreció a su señora por no poder concebir Sarai. Si la reacción de la ama se pudo basar en celos como en diferencias de clase. ¿Por qué se enojó Sarai? Porque estaba frustrada, le había fracasado porque no podía tener hijos. Y eso a ella le frustraba, le dolía. Y cuando vio que la esclava sí pudo concebir, no pensó que el hijo de la esclava era de ella. No lo vio como lo que era, como su hijo, sino lo vio como algo negativo y como algo que era contrario a ella. ¿Por qué? Por celos. Nadie ha sentido celos aquí entre los cristianos, ¿verdad? No, aquí no se sienten esas cosas tan feas. Ni mucho menos los cristianos dan motivo alguno para eso, ¿verdad? Somos como Abraham, ¿verdad? Y más en este caso. ¿Quién le presentó a Abraham? ¿Quién le dijo, oye, aquí la tienes? Haz lo que quieras con ella. ¿Quién se lo dijo? Sarai.
Sí, no debió de haberlo hecho exactamente, yo digo lo mismo. Entonces, los celos de Sarai no los pudo ocultar, pero el producto va a ser como su hijo, viniendo de ella, ni de chiste. Y entonces vemos que el plan que no podía fallar no tomó en cuenta las pasiones, en este caso, de Sarai. Me está viendo feo, me hace fuchi. ¿Quién sabe si de verdad Agar lo hubiera hecho? Pero los celos se notan a leguas. Y Sarai sintió celos ¿de quién? De su esclava. Es ilógico. No sé por qué esa mujer haya sentido celos. Si era nada más una esclava. Pero ella le dio muchísima importancia a esa esclava. Es más, no podía dormir de lo enojada que estaba. Exactamente es lo que yo digo. Muy bien, vamos a ver el desglose. Todos tendemos a impacientarnos cuando las cosas esperadas no llegan con rapidez, nos quita la paz, no obramos con objetividad y forzamos situaciones por algo que creemos que no llegará. Proverbios dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necesidad. Proverbios 14:29. Sarai se desesperó ante su esterilidad, no creyó a Dios de que le daría un hijo. Cuando la impaciencia se apodera de nuestros pensamientos, buscamos un plan B. Ella eligió a Agar para cumplir esa promesa divina que no llegaba. Era legal hacer esa extensión de la ama. ¿Obró contra derecho? No, era legal. Para los legalistas, si pusiera como está en la Biblia, ¿por qué no volverlo a hacer ahorita en el presente? Y eso lo agarran de pretexto, que es otra cosa. Desglose. Podemos poner palabras en la boca de Dios para justificar nuestra prisa. Sarai le dijo a Abraham que Dios le había hecho estéril, versículo 2. Ya tenían 10 años esperando ese hijo. Entonces le entregó a su esclava para lograr ese fin. Las consecuencias serían desagradables. Agar miró con desprecio a Sarai y Sarai